El ingeniero Nabil Caguas es físico, es un experto en el área de meteorología, es decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Nos acompaña unos minutos aquí en el noticiero. Ingeniero, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Melgar. Buenas noches a toda su audiencia. Disculpas que no pudimos tener esta conversación ayer, pero usted ya sabe lo que pasó. No vamos a entrar en detalle. No, no hay problema. Es que nos metieron No, una no hay cadena problema. como de 20 minutos ahí. Ya no pudimos seguir. Ingeniero, ¿cómo ve la situación? Bueno, acabamos de escuchar el pronóstico que hizo el amigo Francisco Argenial, que yo creo que está muy bien desarrollado, muy bien elaborado. Tiene que ver completamente con todo el análisis que se nos hace ahí. Tal vez nosotros podríamos agregar lo siguiente, hacer valer el hecho o que conozcan nuestros oyentes que el huracán está formado siempre, o los ciclones en general, están formados por un anillo y bandas alrededor. Pero en ese anillo es el que dictamina la trayectoria del ciclón, eso es cierto. Pero en medio del anillo, dentro de ese anillo, que puede tener diámetros hasta de 50 y 60 kilómetros, por cierto, hay una tranquilidad total. Ahí no hay fuerzas de vientos, ahí no hay precipitación ni lluvias. Es más, muchas veces se engaña porque no hay lluvia, ya no hay precipitaciones, ya se ve todo despejado, inclusive alguna radiación solar puede pasar a través de ese anillo y llegar hacia nosotros. Y no estamos claros de que detrás de ese anillo viene la otra mitad del círculo. Y que muchas veces esa otra mitad del círculo, esas bandas que vienen ahí, son las de mayor intensidad, las que traen mayor intensidad de lluvia, mayor cantidad de lluvias, y lógicamente hay que estar siempre alertas. O sea, el hecho de que en mi lugar de origen, donde yo vivo, donde yo pernocto, haya dejado de llover, o que se haya detenido, digamos, que hay una radiación solar leve, aunque sea, no quiere decir, o que el mismo huracán que ya pasó a tormenta tropical y ahora está en una depresión tropical, llegó ya a esa depresión y ya se acabó, ya no hay problema. Falso. Eso no es correcto. Tenemos que estar en alertas. Recordemos que las lluvias van a continuar y continúan en algunas zonas, lógicamente, con más cantidad que en otras, como muy bien se aclaró anteriormente, Francisco. Pero eso también nos lleva inclusive a que cuando terminen las lluvias, vamos a poder tener fácilmente deslizamientos de tierra, derrumbes, etcétera, que esos son fenómenos que normalmente nosotros llamamos fenómenos lentos. No son fenómenos súbitos, fenómenos lentos que inclusive pueden durar 24, 48, 72 o hasta 4 o 5 días o más para que se vaya viendo realmente ese deslizamiento y que nos lleven a un evento catastrófico en una región, en una ladera, en una montaña o a la orilla de un río, etc. Y por otro lado, igual, las inundaciones. Los ríos, lo estamos viendo, van creciendo. Y el hecho que ya no llueva, vamos a suponer que mañana en algún momento deja de llover en Tegucigalpa. Eso no quiere decir que el río Choluteca no va a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque el río Choluteca se alimenta de toda la precipitación que cae en toda la cuenca del río Choluteca. Y la cuenca del río Choluteca es muy grande. Empieza desde aquí, Lepaterique, y va a Cuenca Media, Cuenca Baja. Lepaterique, digamos, es Cuenca Alta. Va a Cuenca Media, Cuenca Baja, y va recogiendo todo el agua del cauce de los ríos, de los riachuelos, de las quebradas que se unen a él, que se integran a él, y al final termina allá en Choluteca y en Marcovia inundando cuando ya no está lloviendo y todo el mundo queda asustado que por qué sucedió eso. Entonces eso hay que tenerlo muy claro, creo yo, para nuestros oyentes, de que los eventos y esos fenómenos que son más lentos, como los derrumbes, los deslizamientos y las crecidas de los ríos, van a continuar aún que deje de llover por lo menos en los siguientes 48 horas o más. Y por lo tanto hay que tener bastante cuidado, estar siempre en alerta
en especial la población o parte de la población donde vive en zonas vulnerables. El tema de los ríos también en el norte del país, todos los que vienen de occidente. Totalmente, tenemos un parteaguas a lo largo de todo el territorio, parte de esas cuencas van hacia el Atlántico y las otras vienen hacia el Pacífico. En el Atlántico sucede lo mismo, así que todo el Chamelecón, Ulúa, Aguán, etcétera, todos esos ríos van a seguir creciendo y más todavía los que están más en la parte occidental, por las mismas predicciones que se han dado. O sea, va a haber cantidades de lluvia mayores en la parte occidental del país, especialmente en la parte noroccidental, o sea, el Valle de Sula, el occidente, Copán, Ruinas, toda la parte de Cortés mismo, inclusive parte de Atlántida, que está más hacia el occidente del país, va a tener lluvias intensas con mayor cantidad de la que han recibido hasta el día de hoy. ¿Cuál es su recomendación? Mermando y disminuyendo en la parte centro-sur, siempre y cuando pues esta depresión tropical continúe la trayectoria prevista, como la que ustedes mismos están mostrando ahí, de que va hacia la parte norte. Sí, sí. Bueno, y que se supone que ya para el fin de semana la lluvia pueda disminuir, pero siempre el riesgo, como usted manifestaba, de la crecida de los ríos, el deslizamiento, los derrumbes, los cortes de carretera, eso va a permanecer. Esa es una amenaza latente, permanente. Ingeniero Nabil Caguas, ¿cuál sería su recomendación? 1, a las autoridades y 2, a la población. Bueno, a las autoridades yo creo que se ha estado tomando en consideración todos los protocolos, se han estado aplicando, se han abierto los protocolos de vigilancia, hay protocolos de vigilancia para cada uno de los grados de un fenómeno como este ciclón o todos los ciclones, dependiendo en qué nivel está, si está en huracán 4, 3, 2, 1 o si es tormenta tropical, pues hay protocolo para cada una de esas gradas. Y yo diría que se han estado haciendo lo necesario. Hay que desarrollar, yo diría la recomendación más grande aquí es que hagamos un análisis de los costos de las pérdidas que hemos tenido en esta etapa, con este ciclón ETA, y comparémoslo, inclusive traigamos también aquella información que ya tenemos del Mitch, y que nuestras autoridades entiendan que cuando invertimos en la prevención estamos reduciendo las pérdidas de eventos catastróficos de este tipo. Y cuando hablo de invertir, no estoy hablando solamente de inversiones económicas, estoy hablando también de inversiones en recursos humanos, en capacitación, en formación. Ahí donde entra, digamos, la responsabilidad un poco de nuestra universidad, lógicamente, en capacitar, en formar a nuestra población y que nuestro gobierno recoja a ese personal, lo contrate y que lo tenga ahí trabajando en esas oficinas que son muy especializadas técnicamente hablando. Evitar que nuestros políticos, que nuestros partidos políticos cada vez que llegan a un gobierno, saco a toda esa gente y pongo gente nueva. Y esa gente nueva comienza, y no estoy hablando, por favor, no me van a malinterpretar, no estoy hablando ni de ministros, ni viceministros, ni directores generales. Yo entiendo que esos son compromisos políticos que no hay manera de cambiarlos. Pero sí estoy hablando de los profesionales técnicos capacitados en muchas oficinas, no solamente puede ser Senaos o Copeco, por ejemplo, puede ser aviación civil, en el sector salud, en el sector turismo, inclusive en el sector agrícola. O sea, hay ciertas oficinas donde deben ser manejadas por profesionales o técnicos capacitados y formados. Y se han formado, se han capacitado, hay gente, tenemos capacidad en nuestro país. Pero ¿qué pasa? Llega un gobierno que aún puede ser del mismo partido que estaba anteriormente. Y eso ha sucedido a lo largo de los 20 años. No, es que este ya no es de mi grupo. Va para afuera, traigo a otro. Y yo creo que es un error grandísimo y garrafal que cometen todos nuestros gobiernos. Tenemos que respetar a esa capacidad formada y ellos son los que van a dirigir y darle oriente, norte
toda esa institucionalidad que necesita ser fortalecida. Muy bien. Nadie lo pudo haber dicho mejor. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, muchas gracias a usted y a todos los televidentes. Gracias por la invitación. Gracias. El ingeniero Nabil Caguas es el decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.